Trajimos a este evento pues algunos temas, pero nos faltan muchos más de conocer. Tenemos un momento para una sesión de preguntas y respuestas y como ustedes saben, estas sesiones se transmiten por vía internet a todo el país y a otros países. El doctor Felipe Cruz Vega está recibiendo algunas preguntas. Doctor, si tenemos alguna, por favor, para abrir esta sesión. ¿Cómo no? Con todo gusto. Están conectadas 21 entidades del país. Está conectado Ecuador, Colombia. Y bueno, hemos recibido múltiples preguntas, pero sobre todo felicitaciones por los temas que se han abordado hoy. Felicitaciones para su hospital y los ponentes que nos acompañan. Entre otros del Colegio de Médicas del Estado de Guerrero, que cumple hoy su primer aniversario. Pero tomaré a una pregunta que la hace el Ministerio de Salud de Perú, y dice, reconociendo la recomendación de tomar a la fractura de cadera como una urgencia para disminuir complicaciones, y desglosa en 3 preguntas. ¿Cuál es el tiempo promedio de estancia hospitalaria tomando esta previsión? ¿Cuánto es el tiempo para rehabilitación? Y finalmente, ¿en cuánto tiempo el paciente logra reincorporarse a sus actividades laborales o sociales? Dejaré esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Doctor Alejandro Reyes. Primero, agradecer a mi alma mater que se presente en esta academia. Yo soy egresado de Magdalena de las Salinas, ahora Vittorio de la Fuente. Y lo primero que haría sería referirme un poco al viejismo. Me ganaste un poco, porque yo iba a hacer la pregunta acercamente de qué se está haciendo en el Seguro Social y en algunas otras instituciones para evitar que se diga que a los 50 años, cuando no te duele nada es porque ya te moriste. Y de ahí empieza el conflicto de creernos que el dolor es normal, así como a las mujeres les tiene que doler algo normalmente, y eso no existe, el dolor normal no existe. ¿Qué se hace para promover esta parte? La segunda pregunta es más para los cirujanos de cadera. ¿Qué están haciendo para prevenir el charlatanerismo que está pasando al inyectar cemento a las caderas para prevenir las fracturas? Y digo charlatanerismo porque se están infringiendo 3 cosas ahí. La prevención de una necrosis avascular de la cadera, se está alterando la biomecánica, y lo más importante y más grave, y que es a lo que nos dedicamos en la academia, es evitar que gente que no son ortopedistas estén haciendo malpraxis al practicar este tipo de atención. Y la tercera es un exhorto, porque creo que los sillones de ortopedia en la Academia Mexicana de Cirugía siempre están con lugares vacíos. Ojalá que de UNMAE Vittorio de la Fuente vengan a presentarse y a llenar esos asientos que están vacíos, que existen siempre 5 o 6 lugares vacíos, que son de ustedes los que investigan también, al igual que mencionaste el Sistema Nacional de Investigadores. Ojalá creciéramos más y estuviéramos más presentes en estas instituciones. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bueno, creo que estas pláticas que se acaban de dar correlacionan el tiempo con el envejecimiento y terminan con la mención del viejismo. Definitivamente creo que debe empezar este tipo de pláticas mencionando el viejismo, porque de esa manera desligamos el tiempo del envejecimiento, que es en realidad lo que sucede. La disminución de la capacidad de los viejos se debe más que nada
a la acumulación enfermiza a lo largo de la vida. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Debemos eliminar ese viejismo con lo que terminaron estas pláticas. Muchas gracias. Por favor, doctor Leobardo, adelante. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera resaltar el papel que tiene la rehabilitación en la traumatología y en la medicina en general. No es solamente algo que se utiliza al final. Antes se la llamaba la tercera etapa de la medicina, era la medicina preventiva, la curativa y rehabilitación al final. Esto ya no puede ser así, y menos con el porcentaje de adultos mayores que tenemos actualmente. Sí, la rehabilitación debe empezarse desde antes, para evitar precisamente las caídas. ¿Y cómo se hace eso? Evitando el deterioro. El envejecimiento, aquí mencionaron el envejecimiento activo y saludable. ¿A través de qué? De una vida saludable, con nutrición adecuada y actividad física. Este tercer milenio nos lleva a una situación de prácticamente inmovilidad, diría yo. Todo es fácil, todo está cerca, lo acomodamos para hacer el menor esfuerzo y en realidad nos encontramos y nos vamos deteriorando rápidamente. Para un enfermo que sufre una caída y sufre una fractura de cadera, por lo general ya trae otra o muchas otras patologías que lo han llevado a la debilidad muscular. Y no es raro que se levante al día siguiente, se le diga aquí está su andadera y camine. No lo puede hacer porque tiene debilidad ya previa. Entonces es muy importante que el examen que se haga al individuo no solamente se enfoque a la cadera, vean a la persona integralmente. La rehabilitación es una medicina integral. Realmente para poder caminar necesitamos dos brazos buenos para podernos apoyar adecuadamente. Necesitamos otra extremidad supuestamente sana, con fuerza suficiente y movilidad articular adecuada. Pero debemos ir a la casa del paciente, ver cómo vive y dónde vive. Tiene que subir o bajar escaleras. Antes de darlo de alta, por favor, tienen la unidad, llévenlo a que practique y que haga una vida segura. También hay que hacer una serie de adecuaciones en la casa, quitarle todos los tapetitos, ¿no? Y eso desde antes, porque generalmente se tropiezan con un tapete y se caen y se fracturan. En el baño, no pueden ni siquiera sentarse en la taza del baño porque no tienen fuerzas para levantarse. En la regadera hay que ponerle protectores para que se puedan detener. Sí, por eso el médico, hoy que ya no se acostumbra a hacer visitas a domicilio, de alguna manera tiene que informarse a través de los familiares y, de ser posible, ir. A mí me gusta todavía ir a la casa a ver a los enfermos, ¿no? Y ver cómo viven y con quién viven. La familia es un factor fundamental para ayudar al paciente a recuperarse y a vivir mejor. ¿Sí? No se olviden de la rehabilitación. No se rehabilita a la cadera o la rodilla, se rehabilita a la persona. Gracias. Muchas gracias. Más que comentario, fue un complemento para la plática de fracturas de cadera. Sí, buenas noches. Primero, una sincera felicitación por el abordaje integral que dieron en algunos aspectos de la rehabilitación y bueno, después ya de la excelente disertación del doctor Leobardo Ruiz de la rehabilitación. Paso a la siguiente etapa. Como se mencionaba, lo más importante en la prevención, en las caídas es la prevención, ya que las caídas son una salud pública. Sin embargo, como mencionó atinadamente el doctor Uría, hay otros factores que redundan en esto, por ejemplo la polifarmacia y sobre todo la sarcopenia. ¿Están haciendo ustedes algo en relación con este tipo de educación? Y la otra, tenemos los extremos. Por una, el adulto mayor sedentario, que ya se mencionó ampliamente, y por otra, el adulto activo, pero que no sabe cómo ejercitarse, y luego viene con nosotros con múltiples lesiones, porque en los gimnasios generalmente no saben cómo orientarlos. Muchas gracias. Doctor Carrasco. Mis felicitaciones por tan espléndida presentación que acaban de tener y me vuelve a llenar de orgullo
también ser un egresado del Seguro Social del Instituto. Tengo dos preguntas. Veo que es una cirugía compleja, que requiere un gran aporte económico. Una prótesis mal puesta es mucho dinero invertido. Y digo esto porque hace 8 días una paciente que quiso entrar a mi hospital, paciente mía que quiso entrar al hospital, le exigían 300,000 pesos para poder entrar por todo lo que esto iba a costar. ¿Qué hace el instituto para recibir ese aporte de todo ese espléndido número de prótesis que ponen? ¿Cómo lo maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social? Y dos, desde el punto de vista educativo, ¿en qué nivel de la residencia se le enseña a este tipo de cirugía compleja? Y si esta cirugía debe ser una cirugía de alta especialidad. Muchas gracias. Pues vamos a empezar a dar contestación a las preguntas. Tenemos la del Perú, por favor, doctor Leonel, coméntenos sobre la urgencia de la cirugía de la cadera y tiempos. Sí, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Lo ideal en que nosotros tenemos que resolver un problema del paciente sería en las 72 horas y de este tiempo en las 24 horas previas, siempre y cuando las condiciones generales del paciente así estén adecuadas. Pero también vemos que llegan a nuestros servicios pacientes totalmente deteriorados, con insuficiencia renal, ¿sí? Hipertensión, diabéticos, y en ocasiones eso es lo que nos demora, y por eso en ocasiones tenemos días de estancia prolongados, y hablamos porque una de las preguntas era el tiempo aproximado en que tenemos nosotros de estancia, y estaba hablando que es de 7.5 días. Muchas gracias. Doctor Uría, hay 2 comentarios sobre el viejismo. Sí, yo creo que este punto es central en cuanto a todo lo que hoy se habló. Definitivamente el viejismo es algo que tenemos que desterrar de las mentes de los médicos, primero que nada, porque somos los que profundizamos a esa conceptualización sobre el viejismo. Yo creo que, como se puso ahí, es un error considerar que la persona que está avanzando en el tiempo debe de empezar a considerarse diferente. Y allí encontramos todos estos aspectos conceptuales que nos decían algunas de las intervenciones. Definitivamente yo creo que tendríamos que atacarlo de 2 maneras, concretamente, si esa fuera la pregunta. 1, esto es educación. Por eso ahora ya no hablamos de enseñanza, sino hablamos de educación. Y como ustedes bien saben, la educación son cambios de actitudes que se pueden evaluar, no conocimientos que se le dan a las personas en una charla o en una serie de transparencias, sino a través de una serie de acciones, desde luego argumentos sólidos, puede ir cambiando la conducta. Y la otra es la población. La población misma empezó a creernos a los médicos y a sentirse viejos. Y yo creo que por eso los extremos, hay de verdad personas que son admirables, que se ejercitan, yo diría hasta peligrosamente. ¿No? Lo hemos visto. Yo corro 30 kilómetros 3 veces al año, válgame Dios. Bueno, pues uno ya no corre ni las cortinas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante que esa conceptualización del viejismo, porque había 2 preguntas y las 2 muy serias en ese sentido, coincido con ambos que propusieron, definitivamente. La pregunta, ¿el Seguro Social qué está haciendo? Concretamente, aspectos de educación, de reeducación. Y creo que aquí hay una asignatura pendiente, si hay dentro de esta currícula de la ortopedia. Aquí están mis compañeros ortopedistas que seguramente tendrán que hacer lo propio en la universidad, porque hemos insistido mucho que los que no somos ortopedistas pudiéramos mostrar algunas otras áreas que la ortopedia se beneficiaría, y una de ellas son esta reconceptualización de la medicina integral que ya se mencionaba, y la rehabilitación. Por eso, a lo que el doctor Leobardo atinadamente señalaba, yo decía, bueno, es que la UMAE son 3 unidades, ortopedia, traumatología y rehabilitación. Yo no visualizo, y en el tiempo que estuve por allá, nunca visualicé que pudiera estar desintegrada ninguna de las 3 áreas. Fundamentalmente es una integración, y por fortuna, doctor Leobardo Ruiz, cada vez ya los ven antes de, y no solamente como una consecuencia. Y déjeme decirle que por el centro, una de las grandes fortunas que tuvimos
es que rotaban todos los residentes de rehabilitación por el área de medicina del dolor y paliativa. Y algunos años rotaron también los residentes de ortopedia, hasta que alguien decidió que no fuera así. Pero yo creo que valdría la pena regresar, porque esto es algo que verdaderamente, esta visualización de este transdisciplinarismo que ahora es tan indispensable. Doctor Eber Mérida, ¿algún comentario del charlatán eso? Para inyectar cemento en algunas áreas corporales. Esta es una situación que no solamente ocurre con el cemento, sino con los medicamentos mismos. Lo vemos en la televisión. Hay una empresa comercial que fabrica un producto que se atreve a decir regenera el cartílago. Pero el poder de la comunicación a través de los medios grandes, como es la televisión, es impresionantemente enorme. ¿Qué está haciendo específicamente el Seguro Social con respecto a esto? No existe, que yo sepa, un programa definitivo sobre, especialmente o en forma más directa, el uso de cemento para fortalecer o endurecer la cadera. Pero sí hay un plan que a mí me gusta muchísimo. Los médicos de primer contacto, el médico familiar, empiezan a rotar por los hospitales de tercer nivel. Entonces los vemos en la consulta a este médico de primer contacto. Y créanme, es realmente impresionante las ideas falsas que el mismo médico de primer contacto tiene con respecto a lo que es la ortopedia. Quizá tiene un poquito más de noción sobre lo que es la traumatología, fracturas, pero no conoce bien cómo es una ortopedia. No conoce bien cómo es una degeneración articular, específicamente hablando en cadera. Entonces es aquí donde este médico, que es el primer contacto con el derechohabiente, debe ser el encargado de promocionar en todo su ámbito poblacional que esta situación, no solamente el uso del cemento, sino los mismos medicamentos, no son los correctos. Yo creo, ya alguna vez se ha hablado también, y quizá en este foro, sobre el aspecto de muchos medicamentos que tienen acceso libre a los medios de comunicación para hacer propaganda sobre sus resultados milagro que tienen. No sé si con eso respondí la pregunta, Alejandro. Eso es a lo que me refería. Vienen con nosotros ya con la inyección. Desafortunadamente nosotros somos hospital de último contacto, somos de alta especialidad. El paciente tuvo que haber pasado desde un primer contacto el médico familiar. Ahí la parte atinada de lo que está haciendo el Seguro Social. Ellos, los médicos familiares, vienen con nosotros a la consulta, están con nosotros en la consulta y es increíble todo lo que el paciente, o lo que el médico familiar entiende y aprende de lo que es la ortopedia. Entonces la misión, creo yo, está en función precisamente a este médico de primer contacto. Sí, pedir autorización para dar una opinión, porque yo creo que la preocupación del académico Alejandro la comparto, y hemos compartido esto aquí en la academia durante varias gestiones. Sí, yo creo que el doctor Mérida mencionó una de las vertientes, pero yo creo que la preocupación es mayor porque hay especialistas de otra área, de otras áreas, que están haciendo algo que le llaman cementoplastía. Y están metiendo cemento en diferentes sitios. Esto para pacientes oncológicos empezaron haciéndolo, pero también ahora lo están haciendo pacientes no oncológicos. Y yo creo que ¿qué se está haciendo? Creo que primero deberíamos empezar, y la academia creo que tiene ahí una fuerte opinión para ser un regulador de todo esto, pero también a nivel normativo debe de impedirse que otros médicos que no somos ortopedistas hagamos cosas que no sabemos, como también hay cosas que los ortopedistas no tienen que hacer. Yo creo que por eso hay una especialización tan vasta y tan importante y bien delimitada. Yo creo que, Alejandro, definitivamente coincido contigo, que se tiene que hacer algo más que decir que está complejo el problema. Yo creo que tenemos que ir más allá y impedir, porque desde el punto de vista bioético inclusive, no es admisible que se estén haciendo esas atrocidades con los pacientes y sobre todo con pacientes inclusive terminales. Y creo que hay varios niveles, y allí las universidades tenemos una parte, las instituciones otra, las academias otra, y los médicos la responsabilidad de tratar de educar a todos los que estén cerca de nosotros para tratar de evitar esto que es muy preocupante.
Comentaba el doctor Carrasco que en qué nivel se enseña el manejo y la cirugía de la cadera. Los que tenemos ya varios años en los hospitales vemos algunos servicios un poco más complejos, la cirugía de columna, la cirugía de cadera. Desde el R1 se empieza, desde el residente de primer año se le empieza a meter al quirófano y a enseñar la patología. Pero no bastan los 4 años para que el residente llegue a dominar ni la cirugía de cadera ni la cirugía de columna, y afortunadamente tenemos en México la medicina institucional que nos permite que al ingresar el médico ya como adscrito a un servicio de cadera, todavía continúe ahí con la educación y el adiestramiento para lograr llegar a poner bien una prótesis de cadera. El presupuesto, doctor Carrasco, afortunadamente el Instituto Mexicano del Seguro Social da para eso y más. El 9.3% de la población se gasta el 30% del presupuesto del Seguro Social, y en ello está incluido los implantes de cadera. Aquí no se tiene el más barato, sino se tienen implantes idóneos, tanto en osteosíntesis como en material de prótesis. Pero ya se está pensando con la situación actual del Seguro Social, ya se está pensando en coaseguros, que aquella persona que esté con sus hábitos no sanos provocando ciertas alteraciones, pues que empiece también a pagar cierto costo de la atención. Hablamos del tabaquismo, hablamos de la obesidad y otras enfermedades que uno mismo se provoca, pues no teniendo algunas costumbres sanas. Doctor Leobardo, ¿quiere comentar algo? Yo creo que es bueno hacer notar que no nada más el Seguro Social lo cubre, vaya. Dentro del Seguro Popular, que se estableció desde el 2004, y lo que se consideran gastos catastróficos, está ya considerado también los problemas de prótesis de cadera, inclusive la rehabilitación a largo plazo. Entonces, pacientes que no tienen seguridad social, ¿no? Claro que eso depende de los recursos disponibles, ¿no? Pero sí están tomados en cuenta para poder atenderse en un caso de esto. Ahora, el presupuesto se maneja localmente, ¿no? Se asigna el presupuesto localmente y ya, de acuerdo con las posibilidades presupuestales, los pacientes se consideran para esos servicios. Bien, pues en obvio de tiempo, le damos las más amplias gracias por la invitación al académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, a su cuerpo directivo. Es un honor haber estado aquí y bueno, pues seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, señores académicos, si no hay más preguntas y comentarios, a nombre del cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía, expresamos nuestro más genuino reconocimiento a las personalidades que han participado en esta sesión. Son ellos el doctor Lorenzo Rogelio Bárcena Jiménez, el doctor Leonel Nieto Lucio, el doctor Eber Medio Herrera y el académico doctor Uría Medardo Guevara López por su excelente contribución académica a esta sesión. Enhorabuena y felicidades. A continuación solicito de la manera más atenta al académico doctor Felipe Luz Vega, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Doctor. Muy bien. El próximo martes 23 de julio será la sesión conjunta con la Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza. El tema, tratamiento actual de la cardiopatía isquémica. Los coordinadores, el académico Dr. Jaime Antonio Saldívar Cervera, director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Dr. Gaudencio González Garza, y el académico doctor Guillermo Cariaga Reina, quien es el jefe de la División de Cirugía Cardiotorácica.
El tema consideraciones generales será abordado por el académico doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, director de este hospital. El tema avances de la intervención estructural cardíaca y endovascular será abordado por el doctor Carlos Cabrera Arroyo, quien es el jefe del servicio de hemodinámica. El tema revascularización quirúrgica del miocardio por el doctor Carlos Alberto Lezama Urtrecho, quien es médico adscrito al servicio de hemodinámica. Y finalmente, complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio por el académico doctor Guillermo Cariaga Reina, jefe de la División de Cirugía Cardiotorácica. Y también aprovechamos para extender una cordial invitación en este recinto para la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario del primer trasplante de corazón en México. Este evento se llevará a efecto aquí el día 23 de julio de este año en esta misma sede. Los esperamos la siguiente semana y muy buenas noches.